Bueno, muy buenos días a todas las personas que se han conectado hasta el momento. Siempre es un gusto y un placer poder llevarles hasta sus casas, su trabajo o donde se encuentren en este momento este esfuerzo de compartir experiencias, mejores prácticas y todas las medidas que nos puedan ayudar para protegernos. Esta iniciativa la venimos haciendo desde hace más de 2 meses gracias a AmCham, FUNIDES, a ERNIC, UNIRSE y COSEP. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales, Randall Arias y Manuel Novoa. Randall Arias es especialista principal de actividades de empleadores de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México, Cuba y Haití. Tiene una maestría en ciencias políticas, ha sido asesor de empresas y organismos empresariales de la región en materia de cumplimiento laboral. Además, ha sido analista político a nivel regional, investigador y profesor universitario, así como director de centros de pensamientos para la promoción de la paz, la democracia y la libre empresa. Manuel Novoa es licenciado en Derecho de la Universidad Centroamericana, máster en Derecho de Empresa con especialización en Asesoría Jurídica de Empresas, máster en Legislación Laboral y Gestión de Recursos Humanos. Se especializa en Derecho Laboral, Seguridad Social, Responsabilidad Social Empresarial y Derecho de Competencia. Su experiencia profesional va desde docente de pre y posgrado, miembro de la Comisión de Asuntos Laborales de COSEP, miembro de la Comisión del Sector Privado en el análisis, revisión y propuestas en proyectos legislativos, asesor legal de la empresa pública y privada en materia laboral y abogado y notario. Randall, Manuel, bienvenido. Randall, te cedo la palabra. Muy buenos días, muchas gracias María José, muy agradecido con el COSEP por esta amable invitación. Aquí lo que estoy haciendo es poniendo mi presentación mientras tanto. Agradezco que me confirmen que se está visualizando, por favor, María José. Sí, Randall, ya la estamos viendo. Ok, gracias. De nuevo, buen día. Tengo 20 minutos, disculpen, voy a tomar yo mismo el tiempo para que luego María José no sea quien me lo haga en público. Como señaló María José, yo soy especialista para el sector empleador de la Organización Internacional del Trabajo en la oficina de San José. Y aunque lo que me pidieron concretamente fue hablar en general de la guía para que preparó el Departamento de Actividades de la OIT para empleadores con respecto al manejo del COVID en el lugar del trabajo. Tengo una pequeña breve introducción acerca que cuantifica el impacto del empleo en el mundo a partir de los informes que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, que se ha llamado Observatorio sobre el COVID en su cuarta edición. Más o menos cada 3 semanas la organización lanza un estudio que actualiza los datos y aborda poco a poco algunos otros temas para medir, repito, el impacto a nivel mundial. Eh, en general, bueno, lo que está claro, y ustedes en general lo sabrán, sin duda, es una crisis sin precedentes con impactos enormes y aún hoy inconmensurables, ¿no? El mundo sufre la crisis más grande económica en más de un siglo, inédita en su origen, en la rapidez de la propagación, en el contagio de la economía y el empleo. Es un shock desde todo punto de vista, desde la demanda, pero también de la producción. La última estimación que hizo la oficina anteriormente era el 84, el 81% y ahora se estima, actos actualizados, que la pandemia ha paralizado de forma total al 94% de la fuerza del trabajo del mundo. Es decir, que el 95% de las personas trabajadoras en el mundo se ha visto afectada con algún nivel de paralización total o mundial. De ese 94%, el 20% corresponde a un cierre total de las actividades, obviamente con excepción de las esenciales, típicamente los servicios de salud. 69% solamente en algunos sectores, no un cierre total, y solamente en un 5% de países, de ese 94%, se ha hecho recomendación de cierre, es decir, no se ha tomado como una medida obligatoria o forzosa a los estados. En las últimas semanas, esa afectación, esa fue la afectación máxima, ha ido disminuyendo, obviamente, por la reapertura de China y algunas economías de Asia, pero por sobre todo, obviamente, por el volumen, el tamaño
de China obviamente ha disminuido, peor en el resto del mundo, en Estados Unidos recientemente, aunque ha empezado un proceso gradual de reapertura, pero en la América Latina estamos claros que es donde más impacto está teniendo la pandemia actualmente. Y en términos de ocupaciones y sectores, aquí es la parte más importante en el tema estrictamente económico, es los cuentapropistas, las personas trabajadoras independientes y el sector comercio, tanto al por menor y al por mayor, han sido por mucho los más afectados, en donde además con un agravante o una correlación entre que, con respecto a que las personas de trabajadores independientes, del total el 45%, casi la mitad trabajan en el sector comercio, y que las pequeñas empresas suman el 70% del empleo mundial, tanto en comercio minorista y alrededor del del 60% en la hotelería y la restauración, que son otros de los sectores muy afectados, el tema de los hoteles y la venta de comidas en lugares fijos de restauración. Y además tienen un perfil de ingreso del país en los países de ingresos medios y bajos, que son típicamente los de nuestra subregión. En cuanto a la cantidad de horas perdidas, esa es la estimación para tener una medición mucho más precisa. La OIT lo que ha hecho es medir por cantidad de horas de trabajo en la reducción. Vean que en el primer trimestre de este año, uno puede decir, bueno, es apenas el 4.5%. Eso equivale, esa reducción del 4.5% de horas de trabajo equivale en jornadas de 48 horas, normalizadas, jornadas de 48 horas de tiempo completo, a 130 millones de empleos versus lo que se tenía en el 2019. Esa fue la pérdida neta de empleos en el primer trimestre de 2020. Para el segundo trimestre, la caída se ha actualizado, estaba en 10.1, en el último informe se actualizó a 10.7% de las horas de trabajo, equivalente a 305 millones de empleos de tiempo completo perdidos, mucho más de la estimación original que hizo la OIT en su primer informe, que fue de 195 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. Y finalmente, las Américas es la región del mundo más afectada, no solamente cronológicamente o en actualidad, sino a lo largo de la pandemia. Ningún otro continente del mundo ha sido más afectado que el nuestro, con un promedio, con una pérdida de 13.1% de horas. Si ven, el promedio mundial es 10.7, América Latina, las Américas, perdón, está a 3 puntos arriba de la media mundial. Luego Europa y Asia. Y en términos de ingresos, de promedio de ingresos de país, como ya decía, los países de ingresos medios y bajos son los que tienen la tasa más alta. En el caso de América Central, un equivalente de pérdida de 1 millón de puestos de trabajo de trabajos equivalentes a tiempo completo para el primer trimestre, y se prevé que hasta 9 millones de empleos se pierdan en América Central para el segundo trimestre, mucho más que la media de la América Latina. Y aquí, permítame, aquí están los promedios subregionales. El otro elemento novedoso del último informe es un dato que uno podría decir que es de sentido común, pero que además está confirmado empíricamente con algunos datos que les reseño. Y tiene que ver con que la realización masiva de pruebas de detección y rastreo de contactos alteran en menor medida, perdón, ahí es menor medida, mucho menos el mercado laboral, incluso en el orden del 50%. Es decir, que si los países siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la aplicación de pruebas de detección masivas y rastreo de contacto, la trazabilidad de los contagios, puede contribuir a que las horas de trabajo perdidas sean hasta un 50% menor. El dato concreto es que las pérdidas estimadas de horas de trabajo en los países en donde se hace con menor agresividad, en menor medida, ni siquiera cero, en donde se hace menos este tipo de pruebas de detección y rastreo, es de alrededor del 14%, versus los países en donde aplican con más amplitud y mayor intensidad estas pruebas, que baja al 7% la pérdida de horas de trabajo. Y obviamente eso es esencial y fundamental para la formulación de medidas para la reincorporación en caso de que haya habido cierres voluntarios o mandatorios de parte de los gobiernos, y que además obviamente esto permite que los países tengan mayor y mejor información para la toma de decisiones y dependen menos de la adopción de medidas restrictivas, es decir, que las economías se ven menos forzadas a cerrar en la medida en que haya mayor trazabilidad de información y rastreo de este tipo, bueno, los contagios. Con respecto a los sectores,
alrededor del mundo son 436 millones de empresas alrededor del mundo en los sectores más afectados. El 54% de los empleadores de todo el mundo han sido afectados o están siendo afectados, y 389 millones por cuenta propia. Y aquí el tema, de nuevo por sector, el análisis sectorial, el sector de alojamiento, de hotelería y alimentación es el más afectado por mucho, la manufactura también, el comercio al por mayor y al por menor, y los bienes raíces, con una característica adicional y grave, un agravante, que es que son sectores intensivos en empleo, personas de baja calificación, con salarios bajos, particularmente en alojamiento, alimentación y comercio al por menor, lo cual obviamente son sectores de mayor fragilidad o condición de vulnerabilidad y riesgo de entrar o de estar en la línea de pobreza o abajo de la línea de pobreza o pobreza extrema, vistos desde la perspectiva de las familias. Además, estas personas son los principales candidatos, por usar una palabra, al desempleo, al subempleo, y representan este sector, el más afectado, un tercio del PIB medio mundial. La manufactura, pues obviamente con el tema del cierre y la interrupción de las cadenas globales de suministros, obviamente, y bueno, además lo que hemos sufrido en Centroamérica ha sido evidente con el tema de las fronteras, la cancelación de órdenes y reducciones salariales que contraen la demanda, además en sectores como el automovilístico, el vestuario y el calzado, que estos dos últimos y particularmente el vestuario es fundamental para la industria textil de toda Centroamérica. Luego la industria del transporte, el almacenamiento y las comunicaciones. Hay una parte severamente afectada, ni qué decir del sector aéreo, el almacenaje, el transporte de carga. Otras, por ejemplo, como el comercio al detalle en línea, pues ha sido menos afectado. Y un dato interesante tiene que ver con la agricultura en cuanto a que aún no se siente en general, y es interesante, ¿verdad? Bueno, es una buena noticia en medio de toda esta tragedia. No se siente el impacto directamente, tiene que ver probablemente con el carácter rural y que obviamente el virus se concentra principalmente, los contagios, en las zonas urbanas, pero sí obviamente genera riesgos a la seguridad alimentaria por las medidas de contención y ya te les dije en caso Centroamérica. Eso es una estimación general para Centroamérica, no están los datos de Nicaragua porque no hay datos oficiales en la base de datos de la OIT. Este cuadro fue elaborado por mi colega especialista en empleo y mercado laboral, Gerson Martínez, y que señalaba que para la América Latina, para Centroamérica y República Dominicana, se estima un impacto en el 36.7% del total de ocupados, equivalente a 8.3 millones de personas. Las dos dimensiones más importantes del impacto en el empleo, la calidad, obviamente, y ahí en la calidad del empleo los impactos son profundos, de largo alcance y sin precedentes. Es interesante porque el empleo se ajusta normalmente después de una contracción, en este caso fue inmediato, obviamente con el cierre de las empresas y el impacto en el empleo. Y esto lo que está, el mayor riesgo es el que mucha gente, muchas empresas y personas transiten a la informalidad. Y en términos de grupos en mayor condición de vulnerabilidad, como ya les dije, los países de ingresos bajos y medios, que es básicamente Centroamérica, las personas en el comercio informal con el agravante que tienen acceso limitado a la protección social y el riesgo de caer a la pobreza. El tema de las mujeres en el sector salud, en donde 7 de cada 10 a nivel mundial de personas que trabajan en el sector salud son mujeres. Y el último informe adiciona un grupo en especial, que son las personas jóvenes, que entre 4 de cada 10 en el mundo, 178 millones de ellas trabajan en los sectores más afectados por el COVID, de los cuales 77% trabajan en el sector informal, y se estima que alrededor de 1 de cada 6 personas, el 23%, ha tenido que dejar de trabajar por motivos del COVID. Y en todo esto lo importante es lo trascendental, lo fundamental, lo esencial de contar con respuestas de alivio inmediato a las personas trabajadoras, evidentemente a las empresas para proteger los medios de vida, de las personas y la viabilidad de los negocios, especialmente en los sectores más golpeados, esperando una pronta recuperación rica en empleos. Pero si tomamos como referencia la crisis del 2009, lo que quedó claro es que hubo una destrucción neta de empleos, y hay algunas tesis que señalan preliminarmente que al digitalizar y tener canales más digitales y la virtualización de la actividad económica, eso va a tener una seria afectación en el empleo tradicional. La economía informal, pues bueno, ya lo he señalado, con serios déficits de trabajo decente.
el 56% es en la América Latina, era para el 2019, y se estima que se vayan a perder 17 millones de empleos formales, lo cual el efecto neto va a ser que en América Latina esta crisis, probablemente, esperemos, bueno, en lo que ya va en 2 trimestres, que pareciera que por lo menos otro más vamos a tener que padecer, vamos a perder todo lo que avanzamos en materia de formalización en 13 años, es decir, que vamos a regresar probablemente a los niveles del 2000, del 62%. Y termino, bueno, aquí está el tema, el trabajo informal. Para concluir en esta primera parte introductoria, la OIT tiene su marco de políticas en 4 pilares, siendo el primero el estímulo de la economía y el empleo, con una política fiscal activa, el tema de la flexibilización de la política monetaria, préstamos y ayuda financiera a sectores específicos, particularmente el de la salud, o incluyendo el de la salud. El segundo pilar, que es fundamental, obviamente también el apoyo a las empresas directamente al empleo y a los ingresos, ampliando la protección social, obviamente, para todas las personas, aplicar medidas que mantengan el empleo y, por sobre todo, ofrecer a las empresas ayuda financiera y fiscal y otros medios de alivio. Pilar 3 tiene que ver con la protección de las personas trabajadoras en el lugar del trabajo y que pasa esencialmente por el reforzamiento de las medidas de salud y seguridad en el trabajo, la adopción de modalidades de trabajo, típicamente el teletrabajo, la prevención de la discriminación, la exclusión y el hostigamiento, incluso la violencia a las personas que padezcan o sospechosas de padecer la enfermedad, el tema de poner la sanidad a disposición de toda la población y ampliar los recursos de la licencia remunerada para las personas que sufren la enfermedad. Y el pilar cuarto, que es fundamental para una organización como la nuestra, tripartita, cogobernada por el gobierno, empleadores y trabajadores, que es que las soluciones de este tipo en los 3 pilares anteriores se hagan en el marco del diálogo social. Y finalmente, de tener presente 2 recomendaciones de la OIT, la 202 sobre los pisos de protección social y la 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, que aunque estuvo previsto originalmente para condiciones de guerra y de conflicto armado y violento, pues ahora queda, pues, tristemente es aplicable a esta condición. Esto es una sistematización breve, rápida, de las medidas que han tomado los gobiernos en materia, en los 4 pilares. La gran ausencia es en materia de diálogo social. Obviamente ahí hay un déficit importante y ustedes verán en la columna propia lo que respecta a su propio país. Finalmente, lo que me pidió concretamente que me refiriera al COSEP, que es a las herramientas que ha desarrollado la OIT y particularmente mi departamento. Cuando dice ACTEM se refiere al Departamento de Actividades con Empleadores, y voy a explicarlas brevemente. La primera, bueno, ahí cambié la número, disculpe, es que pasé la guía al número, al final está siempre en el número 1, pero voy a cerrar con ella. La primera es una encuesta, una evaluación de la necesidad de las empresas como consecuencia del COVID. El propósito, evidentemente, es medir el impacto que ha tenido y por sobre todo, además, perdón, es generar una gran base de datos a nivel mundial para medir el impacto y la necesidad de apoyo a las empresas, tanto desde los organismos empresariales, pero además y principalmente desde los gobiernos. A la derecha está la imagen de la encuesta que ha lanzado el COSEP, tomando como base la que preparó el departamento, lo cual celebramos y que se ha hecho en colaboración con el programa Better Work de Nicaragua. Es una encuesta que está en línea, en principio el COSEP la envió a sus afiliados para que la llenaran, pero eso prefiero que sea María José quien oficialmente lo señale y la forma y a quienes exactamente se está aplicando con mucho éxito. Ahí están algunos ejemplos de las preguntas que se están formulando y esperamos pues completar la mayor cantidad de encuestas para tener una visión bien amplia del impacto del COVID en las empresas nicaragüenses concretamente. Luego está la herramienta de planeación de la continuidad de negocios. Es una herramienta en realidad relativamente sencilla, pero que ha sido la más popular, si se quiere, en el conjunto de los países que hemos colaborado. Básicamente tiene 2 propósitos. El primero, evaluar el nivel de riesgo y la vulnerabilidad de las empresas en 4 dimensiones, en cuatro dimensiones. A nivel de las personas, por supuesto, siempre en el centro de todo, a nivel de los procesos, a nivel de los beneficios y a nivel de los mecanismos de colaboración, de tal forma que se pueda desarrollar un sistema eficaz de riesgos y contingencias para las empresas a partir de 6 pasos. Y básicamente así se ve la guía
Primero tiene un conjunto de preguntas, por ejemplo, en la dimensión 1 de las personas, una matriz de riesgos, se completa una batería de preguntas de sí o no, a partir de lo cual se establece un perfil de riesgos y un resultado de riesgos en las 4 dimensiones que da una puntuación total, con base en lo cual se permite, se facilita o se da el fundamento para desarrollar el plan de los 6 pasos en cuanto a la identificación de los productos o servicios esenciales, el establecimiento del objetivo del plan de continuidad de operaciones, la evaluación de posibles efectos en las empresas y las personas trabajadoras, la numeración de las medidas necesarias para proteger sus negocios, el establecimiento de listas de contactos y el mantenimiento, examen y actualización continua del plan. Para ello existe también en línea, lo voy a poner porque ya del tiempo me ganó, hay un cursito básico en línea en la plataforma RISE que es muy práctico, pero además está, y este es abierto en línea 24/7, hecho por el Centro Internacional de Formación de la OIT, es gratuito, y la versión en video que además ya el COSEP ha actualizado con datos de información propios de Nicaragua. Finalmente está la guía para empleadores, fue a nivel mundial, como reitero, han sido guías elaboradas por el Departamento de Actividades con Empleadores en mi sede general en Ginebra, que tiene 6 dimensiones. La primera, o 6 apartados. Está estructurado bajo la dinámica, la estructura de preguntas y respuestas, haciendo consultas y observando lo que han vivido los empleadores y los empresarios alrededor del mundo. Se identificaron las preguntas más frecuentes. No significa con ello que sean todas las que en cada país aplican y mucho menos todas las respuestas. ¿Y por qué? Porque aquí lo importante lo más importante que tuvo la guía a nivel mundial es las preguntas y los ejes temáticos. Se ensayó respuestas generales y universales a partir de las normas internacionales del trabajo y buenas prácticas internacionales, pero obviamente son insuficientes para resolver las dudas locales, y por eso en el caso de Nicaragua concretamente, el COSEP, en colaboración con el programa Better Work de OIT en Nicaragua, han hecho una adaptación que ya está disponible, que también le corresponderá a María José, oficialmente parte del COEP, indicar a dónde y cómo pueden accederlo, y que posteriormente Manuel Novoa podrá explicar con mayor detalle. Pero como les decía, tiene 6 áreas. La primera es la protección de las personas trabajadoras en el trabajo, por ejemplo, lo referente al contagio, el síntoma y el manejo de los riesgos. El deber de información en doble vía, que es un tema bien importante, del empleador, si tiene que informarlo a terceros a manera preventiva, y el deber de la persona trabajadora de informar si tiene síntomas o si sabe que está enfermo. Y aquí, bueno, señalo el convenio 155 de la OIT, pero eso es otro tema, bueno, que está relacionado. El tema del manejo de la distancia física, las obligaciones de la persona trabajadora con respecto al acatamiento de esto, y la cobertura para las personas. Luego está el tema fundamental de la responsabilidad de los empleadores en materia de salud y seguridad en el trabajo, el manejo de las personas enfermas y las personas expuestas a la enfermedad, el poder de dirección y las instrucciones de las personas trabajadoras con respecto a la potestad de enviarles o no a la casa, de la toma o no de la temperatura, el trabajo y luego las formas de contratación laboral y cómo aplican para esas otras formas y accidentes laborales. La tercera dimensión o área es el trabajo desde la casa, para lo cual también estamos desarrollando una guía específica, pero que todavía estamos en proceso, y que tiene que ver las consideraciones generales, el manejo del equipo, las comunicaciones, la cobertura en materia de compensaciones por el tema del COVID-19, un debate que hay en muchos países si el COVID se considera o no como una enfermedad profesional y como un riesgo profesional. La recomendación 134 de la OIT así lo plantea, pero cada país es soberano de regularlo como corresponde. Y luego cómo se ejerce el poder de dirección, el seguimiento de instrucciones. Por aquí está el profesor Novoa, que es una autoridad para hablar de este tipo de cosas. El antepenúltimo es el cambio, la disminución de operaciones. Bueno, ¿cuáles son las alternativas cuando el teletrabajo no es posible? El cambio de horas de operación y de los turnos, y la disminución y el cambio de operaciones cuando sea obviamente necesario. Y luego el tema más complicado, que es el cierre de negocios, las circunstancias y qué pasa con los trabajadores temporales y su pago en tales casos. El último elemento, el último capítulo o apartado corresponde a la discriminación y la protección, a la no discriminación en realidad, y la protección de la privacidad.
importante para nosotros, obviamente el convenio 111 de la OIT y la recomendación 171 sobre servicios de salud y seguridad en el trabajo, el tema de la no discriminación, los prejuicios, la xenofobia con respecto al origen, pues lo vimos al inicio, digamos, con el tema de que se originara en China y lo que ha pasado con poblaciones de ese lugar y también lo que estamos viviendo incluso en la propia región, tengo que decirlo con absoluta franqueza, en mi país, tristemente. Y obviamente el tema de las mujeres y cuáles son las obligaciones de los empleadores para asegurar que no exista discriminación y proteger los datos de las personas que sufren la enfermedad o que están en condición de riesgos, y el derecho de los empleadores para recolectar la información del personal. Eso sería básicamente. Agradezco una vez más al COSEP y lamento haberme excedido algunos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, la verdad es que datos muy valiosos. Efectivamente, las herramientas las tenemos disponibles, son herramientas muy útiles, desde que si no sabes hacer un plan de continuidad, todos los pasos de herramientas, sobre todo para las pymes. Y la guía para empleadores de cómo gestionar el lugar de trabajo es muy interesante leerla. Te da las pautas de los pasos a paso de las cosas de las alternativas que tenemos en el país. Como dice Randall, la versión original obviamente la elaboró la OIT, y la parte de la adaptación ya se hizo obviamente con especialistas aquí en Nicaragua, de parte de la oficina de la OIT en Nicaragua, junto con el equipo interno de COSEP. Todas estas herramientas las pueden encontrar tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web. En la parte especial tenemos una sección especial de COVID-19. Pueden ingresar y ahí las pueden encontrar toditas. Les recomendamos muchísimo que entren y vean todas las opciones que tenemos para que ustedes puedan verlas. En el chat pueden ver ya la dirección por si quieren entrar. Ahora dejo a Manuel Novoa, obviamente, que él nos puede aterrizar un poquito más las alternativas que pueden encontrar en la guía. Manuel, adelante. Bien, buenos días a todos los que están acá. Gracias por invitarme a compartir con ustedes y Randall, que tenemos tiempo ya, muchos años de conocernos. Así que con mucho gusto, pues claro, aceptamos la invitación para compartir un poco sobre este tema tan importante en el contexto actual. Pues yo voy a aterrizar un poco en el tiempo que tengo sobre, en base a la guía, que dicho sea de paso, pues me permito sugerir a las personas que la vean, la lean. Obviamente no es una receta, esta es una guía elaborada por la OIT, pues organismo internacional conformado, como decía Randall, por los gobiernos, por los empleadores y los trabajadores, que se hacen esas recomendaciones, esas guías que deben de ser adaptadas y adoptadas en lo pertinente según la realidad concreta de cada país y de cada empresa en particular. En el contexto de la guía se habla una serie de situaciones, por ejemplo, las eventualidades que en nuestro día ya están sucediendo, la incertidumbre, la tensión, si tengo o no lo tengo el virus, tengo un familiar en la casa, ¿qué pasa? O sea, hay una serie de situaciones que te conllevan a ausencias del personal, a llegadas tarde, un poco de estrés en el trabajo, etcétera. O sea, una serie de situaciones que se dan. También se suma esto, como bien se presenta, falta de materia prima, disminución de la demanda y consumo de bienes y servicios. ¿Qué hacer en esos casos? Pues no tengo clientes, no hay demanda, me hace falta materia prima para elaborar mi producto o el servicio que brindo. Reducción de gastos en esta situación. Si no hay demanda de mis productos o de mis servicios, hay reducción de gastos, de inversiones que puedan estar planificadas a ejecutarse en este periodo, pues seguramente parte de ellas van a tener que ser reprogramadas. Capacitaciones, obviamente hacer un giro en cuanto a las capacitaciones enfocadas en este contexto. En este momento hay que estar preparando relevo a personas que necesitan, eventualmente son especialistas en un tema, pues hay que estar pensando en esas capacitaciones enfocadas, dirigidas a garantizar de que el proceso no se detenga, que continúe la operación, el servicio, brindando, porque hay actividades que aunque se esté planteando la cuarentena voluntaria, hay actividades, como bien lo dice la guía, que efectivamente no se
no se deben interrumpir. Entonces, por diferentes razones, X y Y razones, no se debe interrumpir, pero eso no significa que no debemos de garantizar y cumplir, y los empleadores en primer lugar, con las obligaciones que tienen en materia de la prevención y de garantizar la salud y las condiciones seguras en el local, en el centro de trabajo. Con esa pequeña introducción en el marco de lo que establece la guía, que aprovecho nuevamente para reiterar que la lean, es sencilla, está estructurada de una manera bien sencilla, de fácil entendimiento, obviamente debe de ser adaptada, repito, a la realidad concreta de nuestro país y de cada empresa. También este es un elemento muy importante que, partiendo de la situación que estamos viviendo, se pueden incrementar los riesgos profesionales, dígase accidentes, dígase enfermedades e incluso derivadas directamente por el COVID. Personas que están expuestas por la razón de su actividad, pues pueden estar sujetas directamente a salir con él, como efectivamente hemos visto, pues que hay personas del sector sanitario que han estado afectadas. Bien, con esa pequeña introducción también, obviamente los recursos financieros disminuyen, el apalancamiento, pues igual se plantea una espera en muchos casos, y son de esas situaciones que se presentan en el día a día, no solamente para las pequeñas y medianas empresas, también para las empresas grandes. Así que es la realidad que estamos viviendo, en la cual tenemos que administrar y salir adelante. Continuando, entonces, que nosotros consideramos que a lo interno de las organizaciones hay que considerar una serie de elementos que también están enfocados en la guía. Es importantísimo, esencial, la prevención a lo interno de la empresa y su entorno, no solamente a la empresa y sus colaboradores o trabajadores como tal, también su entorno. También si tienen personas tercerizadas, servicios outsourcing, entre otros, tienen igual que hacer extensivo esa prevención a todo el personal que está vinculado a la organización. Esto significa, como ya lo hemos visto en otras presentaciones, que las empresas a estas alturas deben de tener ya conformado su comité, una comisión de emergencia, como le quieran llamar, asimismo una guía o un protocolo de actuación en el caso de esta situación que estamos pasando en este momento. Esas comisiones mixtas de higiene y seguridad deben de estar actualizando o deben tener actualizado ya sus planes, su mapa de riesgo, como debe de ser, incorporando en esos planes esta nueva realidad que estamos viviendo. Una de las cosas que se debe hacer es identificar a las personas con mayor riesgo. Eso los facultativos, los expertos en materia de salud, desde el inicio han planteado esto, y hemos planteado igual nosotros esa necesidad de identificar a las personas con mayor riesgo. Ya sabemos, personas con algunas patologías o enfermedades crónicas, diabéticos, personas con algún grado de obesidad, mujeres embarazadas, personas con insuficiencia renal crónica, respiratoria, en fin, personas que tienen algunas patologías que ya en la edad, incluso la edad, se plantea de que es un mayor riesgo. También otro elemento importante que en la guía se establece es esa comunicación fluida, transparente con los trabajadores, con los colaboradores. Eso te ayuda a disminuir la ansiedad, la incertidumbre, y te genera confianza. Debe de haber una comunicación oficial de parte de la organización, no importa que sea pequeña, grande, mediana, sobre la situación, para darle esa confianza al personal, dar a conocer de manera constante las medidas que se están tomando, las actualizaciones que se están dando. Eso es una actividad esencial para garantizar esa confianza, ese ambiente dentro de las organizaciones. La flexibilidad es muy importante ante esta situación. Se hace necesario realmente reinventar o modificar algunas formas de operación. La flexibilidad es muy importante en todos los sentidos, desde la forma de hacer las cosas, los procesos, quizás revisar una serie de procedimientos a lo interno, que más bien lo que hacen es
dificultar un poco la toma de las decisiones, incluso la forma misma de la toma de decisiones en este momento tiene que ser de una manera bien pensada, analizada, para que sean decisiones que no nos arrepintamos al poco tiempo, sino que en la medida que las consultamos y oímos opiniones, eso nos ayuda a tomar decisiones en este contexto de una manera más ponderada y más efectiva. No importa si sos una empresa familiar, una empresa grande, una empresa pequeña. Es muy importante ese tipo de situaciones. Continuando entonces, ya en aspectos muy concretos, cómo gestionar el lugar de trabajo durante la crisis del COVID, que es una realidad. Incluso muchos de nosotros tenemos familiares cercanos afectados por esta situación y ya conocemos la realidad que estamos viviendo. Pues en los centros de trabajo, aquí vamos a referirnos un poco que el marco jurídico nicaragüense es básico referido a esto: Código del Trabajo, Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, Ley de Seguridad Social, así como otras normas relacionadas. En el día a día no contemplan, como es lógico, las distintas situaciones que surgen en las relaciones laborales. Es imposible. Tampoco, por ende, en una coyuntura tan extraordinaria como la que estamos viviendo en el caso del COVID y los efectos asociados, pues no prevén una situación en particular, soluciones específicas. Sin embargo, estas normas sí establecen una serie de disposiciones generales que es muy importante que los empleadores, sus asesores, su personal de recursos humanos, los jefes a todos los niveles se apropien de ellas, porque ahí te pueden salir alternativas, opciones que pueden ser aplicadas en el contexto actual. Vamos a comenzar entonces a desarrollarlas. Esperamos que esto sea de utilidad para las personas que están en este webinar, y vamos a comenzar con las medidas de prevención. La toma de la temperatura. En la guía se habla la necesidad o no de la toma de temperatura, si un trabajador se puede negar a que le tomen la temperatura. Aquí vamos a partir de algo. Las medidas preventivas lo que buscan es garantizar la salud, la vida de todo y cada una de las personas que están en ese centro de trabajo, esa organización, así como las personas y su entorno, las personas vinculadas, los clientes, los visitantes. En nuestro país es una realidad la toma de la temperatura, instituciones financieras, en otro tipo de establecimientos, se toma la temperatura. Los supermercados tienen medidas de prevención con el alcohol gel, alcohol, etcétera, desinfección de las carretillas. Eso es muy importante. O sea, yo no concibo que un trabajador se niegue que le tomen la temperatura. Si partimos de que estamos actuando de buena fe y lo que estamos tratando aquí es de proteger el bien jurídico por excelencia, que es la vida de todos y cada uno de los colaboradores, trabajadores de la empresa, pues todos los trabajadores también debemos de cooperar, de participar en esas medidas de una manera activa y empática para atender y disminuir el riesgo en el centro de trabajo. El transporte. Hay empresas que tienen transporte de personal, recorridos propios, pues igual hay que exigir a esos transportistas, si son privados o si son propios, hay que desinfectar esos equipos. Hay que, de esa manera, garantizamos de que haya una seguridad con el personal. Ojalá que el transporte público, y sabemos que muchos lo hacen también, lo hagan de manera recurrente. Hemos visto iniciativas muy creativas a nivel de transporte selectivo, taxi, buses, hasta tanques con agua, jabón. Es tremenda la creatividad de la gente garantizando esas medidas de prevención, y creo que es plausible todas las medidas que la gente por iniciativa propia ha estado tomando en ese campo. A lo interno hay empresas que tienen comedores. Ahí tenemos una imagen que hay que garantizar el distanciamiento. Hay empresas que al inicio tenían 4 personas en una mesa, ahora ponen 2 o 3. Las mesas distantes, han ampliado el área para ubicar las mesas y que la gente puede estar no expuesta a la hora de ingerir los alimentos. En fin, una serie de medidas preventivas para garantizar de que la seguridad y la salud de todas las personas, ya sean de los propios colaboradores, visitantes, entre otros. Bien, en estas láminas que están aquí al centro, las primeras 3, vamos a hablar un poco de las medidas de distanciamiento social que pueden aplicarse a las empresas en el contexto de nuestra realidad. Porque distanciamiento social no solamente es el distanciamiento físico de 2 metros entre persona a persona.
también en la reestructuración y reorganización de la actividad productiva, se toman medidas de distanciamiento social. Reorganizar los horarios es una medida de distanciamiento social. Podemos reorganizar los horarios, los turnos, si teníamos 3 turnos de 8 horas, podemos pasar a turnos de 12 horas. No hay ningún problema con eso. Hacer turnos de 12 horas, eso significa que el personal, bueno, esto es cuando aplique, obviamente, según la realidad concreta de cada empresa. Y me detengo un momento para igual señalar, como lo decía Randall, esto no es una receta, esto no es una fórmula mágica. Debe de ser adaptada y adoptada según la realidad concreta y las circunstancias muy particulares de cada centro de trabajo. El horario escalonado. El artículo 51 del Código del Trabajo establece que las actividades laborales se desarrollan en 2 periodos. De las 6 de la mañana a las 8 de la noche, el periodo diurno. Y de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, el periodo nocturno. Eso significa que usted puede escalonar el horario. Por ejemplo, la jornada ordinaria diurna de 8 horas, usted la puede desarrollar perfectamente 8 horas continuas con media hora de descanso, iniciando a las 6 de la mañana, alguien que necesita entrar a esa hora y sale a las 2 de la tarde. Otra persona entra a las 7 y sale a las 3. En fin, y siempre está dentro de la jornada ordinaria de 8 horas. Una persona que entre a las 12 del día sale a las 8 de la noche dentro de las 8 horas del periodo ordinario y no hay ningún problema. Está cumpliendo su jornada ordinaria de 8 horas diarias sin violentar ninguna norma. Eso está en el artículo 51, los periodos donde se desarrollan las actividades. Esto es puedes escalonar los turnos. No necesariamente las personas tienen que entrar todos a la misma vez, no es necesario. Esto tiene que ver, claro, obviamente, de qué estamos hablando. Sector servicios, restaurante, pyme, de una serie de actividades, incluyendo productivas, que se pueden escalonar los horarios. ¿Qué te garantiza? Que vas a tener atención a tus clientes, disponibilidad del producto o servicio que estás ofreciendo, entre otras cosas. Otro elemento muy importante que también lo menciona la guía, y como bien decía Randall, están trabajando ellos una guía muy particular de lo que es el trabajo en casa o el home office o el teletrabajo. Ahí quiero hacer una distinción que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que no es lo mismo el trabajo en casa que el teletrabajo. Son situaciones diferentes. Sin embargo, son contratos de trabajo los dos, pero tienen particularidades que no es el momento de entrar en ellas. Sí, el trabajo en casa es una posibilidad y cuando se pueda realizar, como bien lo plantea la guía, se debe de implementar. Hay que hacerlo, es necesario. Es una medida de distanciamiento social. Menos gente en la empresa, menos gente circulando. Las reuniones se pueden hacer aprovechando las distintas herramientas que hay ahora para hacer esas reuniones operativas de dirección, de seguimiento de las actividades, de los entregables, de los resultados que estamos buscando. Claro, habrán algunas que no se pueden hacer. Pues para las que se puedan hacer, tienen que explorar y es una alternativa viable. El artículo 20 del Código del Trabajo, en el inciso C o el numeral 3, según el tipo de cómo esté el código impreso, te establece que uno de los requisitos del contrato escrito es determinar las funciones y el lugar o lugares donde se va a desarrollar. Ya nuestro código vigente del 1 de enero de 1997 contempla las opciones de los lugares que se puede desarrollar la actividad. Y el contrato y la modificación al trabajo en casa es particular, sin hablar del teletrabajo, trabajo en casa o home office, te permite establecerlo desde el contrato mismo. Y si no lo tienen en el contrato, porque solamente pusieron un lugar de trabajo, esto se resuelve de una manera sencilla, como se hace con otras modificaciones en los contratos. Un adendum donde se establecen las condiciones, los cambios que van a haber, las obligaciones del empleador en cuanto a garantizarle condiciones mínimas y seguras a la persona trabajadora, la silla, si es posible el escritorio. A ver, en resumen, se está trasladando lo que yo estaba haciendo en la oficina a mi casa. Ahí está ahora mi centro de trabajo, mi casa y todo lo que eso implica. También es importante en ese adendum, los empleadores deben de también garantizar algunas medidas referentes ahí va a haber un mayor consumo de energía, por ejemplo. Va a haber un consumo
de internet y otras cosas adicionales que también el empleador que va a tener ahorro en el centro de trabajo debe de garantizarle a la persona que va a estar en esta modalidad para sufragar esos gastos que se van a incrementar obviamente. Así que son pequeños puntos que menciono que se deben de ampliar. El trabajo en casa tiene ventajas y tiene desventajas. Para muchas personas se le incorporaron todos los ambientes, el trabajo, la casa, la escuela, cuido a alguna persona que tenga alguna enfermedad, etcétera. Se te suma todo, incluyendo la recreación, Entonces esto también hay que saberlo administrar. Tiene sus ventajas tanto para el empleador, ahorro de recursos, cumple con sus medidas de distanciamiento social, las medidas preventivas. También tiene ventajas para el trabajador, pues que no es el caso ahorita desarrollarlas todas, pero sí tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay que explorarlo, hay que garantizar lo mínimo necesario al trabajador para que no esté en un pate gallina, como decimos aquí en Nicaragua, trabajando donde no hay ninguna condición desde el punto de vista ergonómico, porque lo que no queremos es que tampoco se afecte. ¿Por qué es necesario el adendo en este tipo de contrato? Por las obligaciones y responsabilidades que pueden surgir a la hora de una eventualidad en la casa, un accidente, una caída. Por eso es importante tener bien claro y formalizado este tipo de relación. Otro elemento importante es el ajuste del calendario de vacaciones. El Código del Trabajo en el artículo 76 establece que obligación del empleador elaborar el calendario de vacaciones y darlo a conocer a los trabajadores. En esta coyuntura se deben hacer ajustes de vacaciones. Nosotros reiteramos, en este semestre se deben estar implementando las vacaciones que se acumularon en el semestre anterior. Y en la guía establece una serie de otros lineamientos que deben de ser explorados en el caso concreto. Incluso en la guía se habla, como se ha mencionado en otras ocasiones, de las vacaciones adelantadas. Si no estaban programadas, pues reajustar el calendario. Esto hay que verlo con los trabajadores. Incluso se plantea en la guía, así como también en el acuerdo tripartito que en su momento se firmó con la zona franca, adelanto de vacaciones ni siquiera no acumuladas, que posteriormente pues al trabajador la va a ir descontando cuando se reincorpore a sus actividades, que esto puede ser no necesariamente en dinero. Él va a estar en su casa disfrutando vacaciones adelantadas con salario y cuando se reincorpore se las puede ir descontando en tiempo sin afectarle su salario. Eso es muy importante. El ajuste de calendario de vacaciones, esto hay que hablarlo con la gente. Lo que se persigue, insisto, la finalidad de esto es el distanciamiento social, la seguridad, la salud de las personas y que aquí se está actuando de buena fe, garantizando la vida del personal, la operatividad de la empresa, porque no queremos, si la empresa cierra, se van los trabajadores igual. Son medidas alternas para garantizar de que en la medida de lo posible se pueda afectar a los trabajadores y por ende a la empresa. También se puede haber reducción de la jornada laboral. Si no hay demanda, como decíamos al anterior en las eventualidades, no hay consumo de los bienes que yo, o tengo un exceso de inventario, el mercado, supongamos, está abastecido, o tengo un exceso de inventario, no hay movimiento, no hay consumo. No, ¿para qué voy a tener a toda la gente trabajando las 8 horas si no estoy teniendo ingresos, no se está moviendo mi producto, mi servicio? Perfectamente puedo hacer una reducción de la jornada. Esto implica obviamente una serie de cosas. Se reduce la jornada, se reduce el salario, las prestaciones se deben de pagar conforme al tiempo efectivo de trabajo. Aquí es muy importante la transparencia. En estos casos, en ese periodo de reducción de la jornada, tiene que quedar bien documentado, hay que hacer un documento y tiene que estar obviamente firmado por el trabajador porque está modificando uno de los elementos esenciales del contrato y se debe de implementar. ¿Qué sugerimos nosotros en estos casos? Si por X de razón hay una desvinculación de la relación laboral en ese periodo donde se establece la reducción de la jornada, pues lo justo, lo correcto es de que a esa persona, si hay una desvinculación, se le tenga que liquidar conforme el salario que tenía antes de el proceso de reducción de la jornada. Eso los empleadores deben de valorarlo porque es lo justo. Esa persona ya tenía acumulada una antigüedad y se le debe pagar conforme el salario antes de que entráramos en esta situación extraordinaria que estamos y durante el periodo.
Otro elemento importante es dejar definido por cuánto tiempo va a ser esa reducción de la jornada. Y si en un caso las situaciones que conllevan a esa reducción se superan antes de lo que se acordó, pues el empleador deberá de restablecer nuevamente la jornada normal y todas las condiciones que tenía previo a esta situación. Puede haber otro elemento importante que los empleadores lo pueden desarrollar, como es la ampliación de la jornada laboral. Nuestra legislación permite la jornada acumulativa. Eso significa que yo puedo en menos tiempo hacer la jornada ordinaria o la jornada que corresponda, mixta o diurna, adicionales. Manuel, perdón que te interrumpa. Efectivamente pido una disculpa porque la presentación no se está compartiendo. Si todavía te hace falta para que la presentes, si no, de todos modos no se preocupen, nosotros vamos a subir esta presentación en nuestra página web, pero si todavía te falta, ya vamos un poquito contra el tiempo, pero si todavía te falta, para que por favor la compartas. Porque no está compartida la presentación. No. Que me den acceso, yo solo se las pongo. Para mí que tenía acceso. A ver si me dan acceso, por favor. Carlito. ¿No se te habilita? A ver, ahí. Carlos. Bueno, me falta poco, pues. No sé si ahora ya estamos habilitados. Estás habilitado, la tenés que poner voz y abajo, tenés que compartir. Sí, no, ya, yo tengo en la pantalla. A ver. Bueno, ya me faltan 2 cuadros nada más. De todas maneras, pues se las hacemos llegar. Dale, sigamos, entonces sigamos. Ok, bien, entonces la ampliación de la jornada, hemos hablado, pues si es por turno a las 24 horas, se pueden hacer la jornada de 4x4, igual en la jornada diurna de 48 horas las puede hacer en 4 turnos, tener 3 días el personal que puede estar fuera. Y tenemos las contrataciones. En este periodo también sabemos que está haciendo contrataciones, se pueden hacer a tiempo parcial, o sea, por medio tiempo, depende de las necesidades propias de la empresa o de la pyme, lo que sea. También pueden hacerse contratos de trabajo de tiempo determinado que perfectamente pueden ser aplicados en este contexto. Por último, pueden haber traslados de un puesto a otro. En esta situación se puede presentar una situación y pueden haber traslados. El artículo 31 lo contempla. Puede haber una sustitución del empleador. El artículo 11 en las empresas grupos de empresas puede perfectamente en esta coyuntura por un periodo determinado hacer una sustitución del empleador para no desvincular a personal. Se necesita en otra área, pueden hacerlo mediante un documento. También tenemos los permisos con y sin goce de salario. Ahí se ha estado aplicando en casos muy particulares, muy concretos, reducción de salario. En algunos elementos va vinculado a la reducción de la jornada y en unos por muy poco reducción de salarios con la finalidad de no desvincular a nadie. Y por último está pues la suspensión del contrato individual o colectivo y la reducción de personal, que ya es lo más grave, la situación más que es la desvinculación, y por último pues que el cierre de la empresa, ya sea por el caso fortuito, fuerza mayor, derivados de situaciones económicas y derivados de la situación actual que estamos viviendo. Bueno, esos son los temas que yo tenía que presentar en este momento, que pueden servirle como una guía, una orientación enfocado en lo que establece la guía que presentó la OIT con el aporte pues, de acá de ustedes del COSEP y el programa. Así que no sé, pues eso sería lo que tendría yo como cuestiones muy puntuales que pueden los empleadores hacer uso de ello. Sí, muchísimas gracias, Manuel. Tenemos una pregunta, que si podrías resumir las opciones respecto al tema de las vacaciones. Bueno, vacaciones, las vacaciones, como dije en su momento, son el plano elabora el empleador y lo tiene que dar a conocer a los trabajadores. ¿Qué opciones pueden haber? Decíamos, obviamente, adelantar las vacaciones programadas. Si están programadas para
un periodo diferente en este semestre, pues adelantarla. Perfectamente la puedes adelantar, simplemente hacer un ajuste partiendo siempre que es la finalidad que se busca con adelantar esas vacaciones. Vacaciones no acumuladas todavía, incluso la guía igual lo contempla. Se ha estado manejando no solamente en otros países, pues que hemos estado dándole seguimiento, el pago de vacaciones adelantadas que ni siquiera se han acumulado. Obviamente eso significa hacer un acuerdo con el trabajador. Se entiende que la situación, cuando esta persona se reincorpore, va a seguir laborando, va a acumular nuevamente vacaciones y va a ir descontando las vacaciones. Pues me han preguntado en otros momentos, ¿hay algún riesgo legal porque no la tiene acumulada? Sí, es posible, porque no la tiene acumulada y usted se la está adelantando. Por eso, aquí se entiende que estamos hablando, que estamos partiendo, que estamos actuando de buena fe, que lo que estamos tratando es de garantizar a esta persona que esté en su casa, imagínense una situación particular, tiene a un familiar que necesita atenderlo, ya no tiene vacaciones, requiere estar los 14, 15 días en su casa atendiendo a esa persona. Pues ya eso ya va a verse en el caso concreto, se les puede adelantar las vacaciones. ¿Cuál es el peor escenario? Vamos a ver, pongámoslo difícil, de que al final el trabajador dice, no, a mí me mandaron de vacaciones, no la tenía acumulada y no me pueden ir descontando ni salario ni tiempo proporcional en los meses que vaya acumulando. Pues yo en este sugiero, hagan un buen documento donde se quede claro esa situación, de que el trabajador está consciente y autoriza de que de lo que vaya acumulando cuando se reincorpore se le vaya quitando proporcionalmente el tiempo acumulado. Recordemos que por mes se acumulan 2.5 días, pues puede irle restando proporcionalmente un día y medio por mes para ir restando los días que tiene. Entonces eso tiene que quedar claro, es el mayor riesgo que puede haber. Al final yo creo y estoy seguro que las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales en lo laboral, a la hora de presentarse una eventualidad de este tipo, pues ellos van a realmente analizar este caso a la realidad concreta, en base a las situaciones muy particulares que se dio. Por eso es importante esto de darlo bien detallado, bien documentado, y partiendo de que lo que se está buscando es esto, la protección de las personas, el distanciamiento y garantizarle que haya un menor riesgo en esta situación que estamos viviendo. Sí, tal vez vamos a hacer 2 preguntas más. Lamentablemente por el tiempo no podemos canalizar todas las preguntas. Con mucho gusto nos pueden escribir a cosep@cosep.org.ni y nosotros en la medida de lo posible vamos a canalizar sus consultas. La siguiente consulta, Manuel, es ¿con qué base legal se puede reducir el salario? Sí, la base legal, hay una sentencia del Tribunal Nacional de Apelaciones acá en Managua, donde hubo una reducción, ya hay unos casos donde ha habido reducción salarial, no en este contexto incluso, en un contexto diferente, donde hubo una reducción del salario, siempre y cuando se respete el salario mínimo y fundamentando las razones del por qué el salario se está reduciendo, que es en este caso para evitar que hayan despidos y cesación de contratos de trabajo. Partimos de la solidaridad entre todos los trabajadores, las personas trabajadoras, se han tomado esas decisiones. En este momento se han tomado esas decisiones que las han tomado las empresas por iniciativa propia, partiendo de, claro, obviamente esto requiere toda una conversación, con la comunicación con el personal, y la gente ha aceptado porque están conscientes de que una reducción proporcional del salario para evitar que vaya una persona de ser despedida, pues se han asumido esa responsabilidad y la solidaridad entre todos. A ver, el artículo 84 del Código del Trabajo te dice de que el salario se va a pactar libremente entre las partes siempre y cuando se respete el mínimo de ley. El artículo 84 del Código del Trabajo. ¿Qué sucede? Perfectamente respetando lo que establece la ley, se puede hacer esas reducciones. Tiene que quedar definitivamente bien transparente por cuánto tiempo, en qué porcentaje,
tiene que ser una medida general, no es solamente aplicada a determinados trabajadores, tiene que venir desde el gerente hacia abajo y de manera proporcional, tratando de no afectar a las personas de menos ingresos. Eso tiene que verse en el caso concreto. Tiene que ser hay un acuerdo, la gente lo debe de firmar. Si están conscientes de la situación, pues nos hacemos responsables de que también garantizarle a otra persona que puede ser cancelado el contrato con esa medida de que no se vaya, y por eso tomamos esas acciones de reducirnos de manera voluntaria el salario de manera proporcional para garantizarle a estas personas que no sean afectadas. El artículo 84 lo que te dice es que se va a pactar libremente entre las partes siempre y cuando se respete el mínimo de ley, y el 82, 84, son los artículos que puedes tomar como referencia, y obviamente la comunicación y el acuerdo que se debe llevar. Ok, la última pregunta, ¿cómo se calculan las prestaciones sociales cuando el trabajador está en jornada reducida? Sí, obviamente si hay jornada reducida, una reducción de jornada o un contrato a tiempo parcial, el efecto es el mismo. Las prestaciones sociales se acumulan por tiempo de efectivo trabajo. O sea, si usted solamente tiene una media jornada, usted va a acumular las prestaciones sociales conforme el tiempo efectivo trabajo. Si usted en la jornada de 48 horas semanales o en el mes, pues supongamos, en el mes se acumulan 2.5 días, para hacerlo más concreto, 2.5 días de vacaciones, pero usted trabajó solamente 15 días, pues usted va a acumular 1.25, no 2.25, igual 13º mes. ¿Qué es lo que sucede? En la experiencia que hemos visto en unos casos concretos acá, los empleadores en la reducción de la jornada, depende de las condiciones, la situación particular de cada organización, pues han decidido, reducimos la jornada, pero te voy a mantener las prestaciones sociales de 2.5 de vacaciones y 13º mes sin tocártela. Esa es una decisión ya de cada empleador en base a sus propias posibilidades, como un beneficio al trabajador. En estricto derecho, en una jornada reducida, igual se reducen las prestaciones, se reduce el salario proporcional y se reduce también, igual pasa en un contrato de trabajo a tiempo parcial. A mí me contratan de entrada a tiempo parcial, a media jornada en el mes, pues yo voy a acumular nada más 1.25. Sobre eso hay una buena cantidad de sentencias del tribunal y de los juzgados laborales donde dice, señores, las prestaciones sociales se acumulan por tiempo efectivo trabajo. Y si lo que se pactó fue media jornada, por esta situación o por la que sea, pues las prestaciones en esa misma proporción se acumulan. Eso no hay ningún problema en eso. Ok, muchísimas gracias. La verdad es que por tiempo podríamos seguir hablando. Tal como dijo Randall y Manuel, no existe una receta definitiva para todas las alternativas que se pueden hacer. Les recomendamos hacer uso de todas las herramientas que estamos poniendo a su disposición. Ya tienen en el chat la página web donde las pueden encontrar, el correo de consulta también, y con mucho gusto se las hacemos llegar directamente. Vamos a estar subiendo también la presentación que por error técnico no pudimos presentar. Les agradecemos especialmente a Randall y Manuel por su tiempo. Muchas gracias por sus aportaciones. A todas las personas, tenemos a más de 100 personas conectadas, les agradecemos por su tiempo. Cuídense, por favor, apliquen todas las medidas de prevención que puedan. Agradecemos a AmCham, FUNIDES, a ERNIC, UNIRSE y COSEC, y recuerden, la vida es primero. Bueno, gracias y estamos siempre a la orden.